Muy buenas a todos, espero estén muy bien. Esta nueva serie que estoy creando es una iniciativa que tomo para apoyar a mis estudiantes del curso Cálculo 2 de la universidad, ¿cierto? Y empezamos pues realizando un repaso de la derivada, más o menos por acá. Y pues vamos a hacer un ejercicio también de conceptualización. Me imagino que pues ellos algo de esto vieron en su curso Cálculo 1. Y bueno, pues básicamente es como algo muy conceptual. Acá vamos a estar resolviendo algunas dificultades, problemitas que se presenten dentro del curso, ejercicios, curiosidades y demás, que tengan que ver precisamente con el cálculo. Entonces hablemos el día de hoy del concepto de la derivada. Pues la derivada la partíamos o la definíamos en clase como la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto específico, en un punto dado. Y definíamos entonces que una recta es tangente solamente si toca la curva en un punto y que una recta es secante si toca la recta en dos puntos como tal. Perdona, toca la curva en dos puntos. ¿Eso qué significa? Eso significa que si usted tiene una curva, dibujamos en el XY, ¿cierto? Dibujamos, en vez de Y le ponemos una función. Pasamos una curvita y al trazar una línea recta, esa línea recta toca la curva de la función en dos puntos, pues esto se conoce como recta secante. O sea, una recta que toca básicamente la curva en dos puntos. Si nosotros dibujamos una curvita, puede ser algo parecido a lo que tenemos del lado izquierdo, ¿cierto? Y dibujamos esa curva y esa curva pasa una línea recta como tal y toca así, la toca en un único punto, entonces a esto se le conoce como recta tangente. Y precisamente esas rectas obedecen a un criterio muy específico, una ecuación que escribe una línea recta de y igual a mx más b, donde este concepto acá, esta m, se conoce como la pendiente. Y la pendiente no es más que el grado de inclinación de la curva, ¿no? Como tal, es un grado de inclinación de la curva. La pendiente puede ser en este sentido de varias formas. Cuando nosotros tenemos una línea recta y la pendiente va creciendo, o sea, la función va creciendo, se dice que la pendiente es mayor que cero, ¿cierto? Cuando la línea es decreciente, o sea, que va cayendo, se dice que la pendiente por obligación tiene que ser menor que cero. Y cuando la línea es totalmente horizontal, que es paralela al eje X, se dice así, pues se dice entonces que la pendiente vale cero. Con esas tres definiciones nosotros podemos hacer entonces el cálculo. ¿Cómo sale la definición? Porque para calcular una derivada pues se aplica el límite cuando h tiende a f de x más h menos f de x sobre h, o en otros casos límite cuando delta de x tiende a 0, pues de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, que es esto que tenemos aquí al lado derecho. Pero precisamente ¿de dónde sale esa información? Pues esa información sale de que una persona le dio por dibujar, ¿cierto? Dijo, no, pues dibujemos por acá, ¿por qué no? Una curva. Entonces aquí tiene el eje X, trazó una curva y pasó una recta no tangente, sino una recta secante. Y esa recta secante pues va a pasar por un punto x0 y va a pasar por un punto x1. Simplemente va a tener una coordenada aquí en x y eso va a generar que la función pues tenga una imagen, una correspondencia para ese punto y que por acá tenga una imagen, una correspondencia para el siguiente punto. Simplemente es eso. Y acá vamos a tener entonces la función. ¿Cómo así que una correspondencia? Sí, si usted tiene una función f de x igual a x al cuadrado, si usted me dice que x vale 1, pues entonces hacemos f de 1, o sea, x vale 1 y ponemos 1 elevado al cuadrado, o sea que la correspondencia cuando x vale 1 es que la función vale 1. ¿Qué pasa si es f de 4? Ah, pues la correspondencia es en vez de 4, pues tenemos que poner 4 al cuadrado y la función para cuando valga 4 valga 16. A esta correspondencia se le conocen en matemáticas como la imagen de la función. Entonces, este señor es una imagen de la función y este son la otra imagen de la función. Cada uno de ellos para un punto específico determinado. Entonces, en ese sentido, como yo no conozco todavía la función, porque pues estamos haciendo una definición,
para cualquier tipo de función, pues yo lo dejo indicado que es una correspondencia como tal. Sin embargo, como es una recta que toca en dos puntos, la pendiente, se conoce como una recta secante, como tal. La pendiente de una curva nosotros la podemos definir. La pendiente nos decían era el y2 menos el y1 sobre el x2 menos el x1. Esto cuando veíamos algo de álgebra en grado noveno más o menos, ¿cierto? Aquí en Colombia. Pero ya en términos de funciones, pues mire que yo en vez de decir y2, y1, pues este lo podemos ver como y2, este como y1, como lo quiera ver. Entonces sería más o menos así, una equivalencia en funciones. Sería el f del x1 en este caso, que sería como mi y2, menos el f de x1, que sería como mi y1. ¿Y dónde se produce, aquí sería x0, ¿dónde se produce la correspondencia en x1? Pues esa correspondencia en x1 se produce cuando x vale 1. Entonces yo digo, bueno, entonces sobre x1 menos x0. Y ahí obtenemos la pendiente de la recta secante como f de x1 menos f de x0 sobre, y a este señor de acá le vamos a poner un nombrecito, vamos a decirle, desde acá hasta acá deben de haber h unidades. ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Pues vea, si este x0 vale 3 y ese x1 vale 5, significa que las unidades que hay desde acá hasta acá son 2 unidades. Eso significa que h vale 2 unidades. Si este señor de acá vale entonces 10 y este vale 100, significa que la distancia entre esos dos puntos va a ser h, ¿cierto? En este caso van a ser 90 unidades. Bueno, entonces en ese sentido nosotros podemos determinar que ese valor de h va a ser un número que no hemos determinado cuál va a ser, pero h en definitivas tiene que ser la diferencia entre el punto más lejano menos el punto más cercano. Cuando yo resto esos dos números me da la diferencia, que es lo que estábamos haciendo. Recuerden, tenía 5 y 7, pues esa diferencia es coger 7 menos 5 y eso pues me va a dar 2 unidades. Eso lo encontrábamos restando el punto más lejano, o sea, el de más a la derecha, con el punto más cercano al origen, o sea, el que está más a la izquierda. Así que en ese orden de ideas nosotros podemos llegar a decir que en vez de escribir a este x1 menos x0, lo podemos escribir como h, y ahí obtenemos la pendiente de la recta secante. Y eso es básicamente lo que tenemos. Sin embargo, pues a mí no me están diciendo como tal que encuentre la pendiente de la recta secante, porque si yo quiero encontrar la derivada de la pendiente no es la recta secante, sino es la recta tangente. Y uno dice, ¿qué podemos hacer ahí? Porque calculé la que no era. Podemos hacer que esta recta que es secante se asimile, o sea, se acerque mucho a ser una recta tangente. Podemos hacer eso, ese proceso lo podemos hacer. Pero antes de eso podemos decir lo siguiente, mire, h más x0 tiene que ser igual a un x1. Mire, qué interesante. O sea, esto que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces decimos, la pendiente de la recta secante va a ser f de x1. Pues eso es h más x0 menos f de x0 sobre h. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué es necesario hacer ese procedimiento? ¿Por qué no lo deja como x1? Precisamente es necesario hacer el procedimiento porque en este momentico mi pendiente depende de muchas variables. Depende de una variable x1, depende de una variable x0 y depende de una variable h. En total 3 variables. Al hacer esta correspondencia muy adecuada, precisamente, pues ya procede a depender únicamente del valor de h y del valor de x0. No hay otra más variable ahí, entonces paso de tener 3 variables a obtener solamente 2. Sin embargo, pues h y x0 también me están dando información oculta de x1. Solamente que en vez de escribirlo como x1, se escribe así. Perfecto, una vez obtenemos esto, continuamos con nuestro proceso. ¿Cómo hago para que una recta secante se parezca a una recta tangente? Como según vieron en cálculo 1, pues una recta tangente sería esa recta que toca aquí en un único puntico. Se llamémoslo recta tangente. Y precisamente la recta será tangente cuando estos valores de x
se acerquen aquí a x. Precisamente pongamos un x cualquiera. Para acercarme a ese valor yo necesito que este punto se empiece a mover hacia la izquierda y que este punto se empiece a mover hacia la derecha. Cuando los dos se acerquen, ¿cierto? Cuando los dos se acerquen, va a ser que esta línea que pintamos en rojo va a ser casi igualita, o por no decir idéntica, a la recta que tenemos como recta tangente. Tenemos exactamente eso. Pero hay una relación muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi h, que es un x1 menos un x0, yo lo empiezo a acercar? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tengo 5, aquí tengo 7 y me voy a acercar a un 6. Entonces, para que este 5 se acerque a un 6, yo lo voy a acercar aquí al 5,5. Y este lo voy a acercar al 6,5. Inicialmente mi h es de 2 unidades. Cuando yo vuelvo a calcular el h acercándome al 6, pues ya el h vale 1 unidad. Pero bueno, de todas formas, 5.5 y 6 están muy alejados. ¿Qué pasa si me acerco aún más? ¿Qué pasa si en vez de 5.5 me acerco al 5,9 y al 6,1? Y pues me quiero acercar al 6, pero todavía no quiero que sea 6, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues en este caso, h es de 0,2 unidades. O sea que entre más se acerque el valor, más pequeño es h. Mire, era 2 unidades, 1 unidad, 0.2 unidades. Si lo acercamos incluso un poquito más, como 5,99, 6,01, o sea, más cercano al 6 sin ser el 6, pues en este caso h me da 0,02 unidades, que es más pequeño precisamente que el 0.2. O sea que entre más se acerquen al 6, tanto el x0 como el x1, entre más se acerque al 6, pues lo que va a suceder aquí es que h tiende a ser un valor muy pequeño. Hay un dilema, es que x0 nunca puede ser igual a x1. x0 tiene que ser diferente a x1 en todo momento, puesto que la división de este señor pues depende de h. O sea, en conclusión, h tiene que ser diferente de 0, porque la recta secante se me indeterminaría, sería un problema enorme porque la recta se indetermina. Entonces no podemos permitir que estos dos señores sean iguales en algún momento. Que se parezcan, sí, que se acerquen al mismo punto, sí, pero que no vayan a ser iguales. Precisamente en matemáticas hay un recurso muy interesante que nosotros aprendemos, que me ayuda a revisar qué pasa cerca a un valor, pero no precisamente en el mismo valor. Y a eso lo llamamos límite. Va a ser límite cuando límite cuando h se va volviendo muy pequeñito. Eso significa que x1 se está acercando a x0, o como lo quiera ver, ellos dos se están acercando, pero no son iguales. Entonces, si mi h vale 0, de la pendiente de la secante, en ese momento eso va a ser aproximadamente igual a la pendiente de la recta tangente. Justamente cuando suceda ese fenómeno es porque estas dos líneas rectas son iguales, aproximadamente igual, o podríamos asegurar básicamente que sí son iguales. Así que nosotros, ¿qué tendríamos que decir? Pues el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante a f de x, h más x0 menos f de x sub 0 sobre h va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. O sea que la derivada de una función, un f' de x, es igual al límite cuando h tiende a 0. Ya no particularicemos para un punto en específico, sino para cualquier valor de x más h menos f de x sobre h. Y de ahí sale la definición de la derivada por el límite, que es la que nos enseñan pues en la universidad, en los libros de cálculo como tal. Bueno, yo creo que voy a dejar el video de hoy ahí, voy a dejarlo ahí. Espero pues esto te haya sido de utilidad, nos sirva para recordar concepticos de la derivada, que mire que demostrar las cosas tampoco son tan difíciles, y bueno, pues esperemos que esto nos sirva de utilidad. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.